A este modelo del cerebro se le ha quitado la corteza cerebral para poder ver lo que hay en el centro del cerebro. La corteza cerebral es todo lo que cubre. Esa corteza cerebral se ha quitado y podemos visualizar únicamente los órganos que forman el centro del cerebro en lo relacionado con el sistema límbico o el sistema emocional. Primero vamos a nombrar los órganos con sus correspondientes funciones y después vamos a detallar esas funciones. Esta que tenemos aquí es la amígdala cerebral. Su función principal es generar las emociones básicas. Luego tenemos este otro órgano que forma parte de los circuitos de placer y de castigo. Se llama núcleo accumbens. Circuitos de placer y de castigo. El hipotálamo y su hipófisis, representantes de los centros del estrés del cerebro. Tenemos acá también el cíngulo. Bueno, el cíngulo tiene muchas funciones, pero la función que nos interesa es que el cíngulo convierte las emociones básicas generadas en la amígdala cerebral, las convierte en sentimientos. Se convierten estas emociones básicas en sentimientos cuando estas emociones básicas se combinan con los pensamientos, aquí en el área pensante. La otra función importante que tiene el cíngulo es que maneja la atención, recurso que nos va a ser muy útil para controlar la conducta, como vamos a ver en otros videos mucho más adelante. Estos son los cuerpos estriados. Se llaman estriados por estas estrías que tienen acá. También tienen muchas funciones, pero nos interesa explicar que el estrés tiene dos modalidades. Una modalidad que afecta transformando la función de los órganos automáticos del cuerpo, las funciones digestivas, las funciones circulatorias, es decir, todo lo que tiene que ver con el automatismo de órganos y sistemas. Y la otra modalidad de estrés se manifiesta en los músculos. Algunos núcleos del cuerpo estriado se encargan precisamente de eso. Se encargan de contraer los músculos a un nivel adecuado para mantener la postura. A eso se le llama tono muscular. Cuando estamos muy tensos por cuestiones emocionales, esa tensión, que puede ser inconsciente, se debe precisamente a que este cuerpo estriado ha tensado los músculos más de lo necesario. Es una tensión muscular automática e inconsciente. La parte consciente de la tensión muscular y de los movimientos voluntarios se maneja en la corteza cerebral en una especie de diadema que está más o menos a esta altura. Ahora vamos a girar la escultura para ver el tálamo. Al quitar los cuerpos estriados, abajo está el tálamo. El tálamo lo vamos a considerar como un distribuidor vial. Aquí llegan los estímulos sensoriales provenientes de todos los sentidos y de aquí esos estímulos sensoriales se van a dirigir hacia dos áreas, al área del pensamiento, en la corteza frontal, y al área emocional, aquí en la amígdala cerebral. Al área del pensamiento se dirigen esos estímulos con la finalidad de que el pensamiento encuentre soluciones a las experiencias que estamos viviendo o a los problemas que tenemos que enfrentar. Y al área emocional se dirigen esas sensaciones para que el área emocional motive hacia una acción determinada. Y para motivar a esa acción determinada es entonces que la amígdala cerebral tiene que estimular los circuitos de estrés del cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando se estimula el hipotálamo y la hipófisis? Comienza a cambiar el latido cardíaco, se acelera el corazón para que los músculos y los órganos obtengan más oxígeno y más energía. Se necesita. Lo mismo sucede con la hipófisis, que se encarga de elaborar las hormonas necesarias para todos los procesos metabólicos. Entonces, primero, se despierta el circuito del estrés y el circuito del estrés tiene la finalidad de preparar al cuerpo para una determinada acción. Se modifican los sistemas del cuerpo para que el cuerpo esté listo, tenga la energía suficiente, la oxigenación suficiente para poder enfrentar los retos a los cuales nos estamos enfrentando. Y la otra área que también se estimula después de que una emoción o una excitación emocional parte de la amígdala es al área de placer y de castigo, al núcleo accumbens y a otros núcleos paralelos que hay en el cerebro que forman parte de los circuitos de placer y de castigo. Aquí tenemos ejemplificada la amígdala cerebral en color rojo
porque aquí se generan emociones positivas y acá emociones negativas. Vamos a hablar de las emociones negativas. Una emoción negativa estimula la parte negativa de el núcleo accumbens, o sea, el área de castigo. Y entonces viene una especie de sensación global de sufrimiento. Lo contrario sucede cuando se genera una emoción positiva o agradable dentro de la amígdala cerebral. Si se genera una emoción agradable, se va a estimular el área de placer del núcleo accumbens. Y esta excitación se va a recorrer por todo el circuito de placer del cerebro, haciéndonos sentir una sensación global de bienestar o de felicidad. Ahora vamos a comenzar a explicar el mismo tema, pero de otra manera distinta, con el auxilio de texto y de esta diapositiva que contiene esta imagen, en donde vemos los componentes, los órganos que conforman el sistema límbico o sistema emocional. En esta diapositiva observamos primero el tálamo y después observamos en la parte de la frente los lóbulos frontales, que son los que generan el pensamiento. Luego observamos aquí la amígdala cerebral, que se ve muy pequeña. Luego observamos el hipotálamo con su correspondiente hipófisis, formando parte de los circuitos del estrés. Luego tenemos aquí esta otra estructura, que es el núcleo septal, que junto con el núcleo accumbens forman parte de los circuitos de placer y castigo del cerebro. Y aquí tenemos otra estructura de la cual no hemos hablado, que es el hipocampo, que se encarga de ser la puerta de entrada de la memoria. Esa memoria de largo plazo normalmente se almacena aquí en la corteza cerebral, pero para que se almacene tiene que obtener el permiso, digámoslo así, de estas células del hipocampo. Eso lo vamos a explicar después con más detalle. Por lo pronto, estos órganos son los que vamos a considerar que conforman el sistema límbico, y la interacción entre ellos la vamos a comenzar a explicar primero de una manera muy sintética. Todo comienza cuando las sensaciones producidas a través de los sentidos físicos entran hacia el tálamo. Las sensaciones entonces entran a esta estructura llamada tálamo. Esas sensaciones, como dijimos, son producidas por los sentidos físicos que normalmente conocemos: el oído, la vista, el tacto, el gusto y el olfato. Hay un sexto sentido biológico que vamos a explicar posteriormente. Estos 5 sentidos en realidad lo que hacen es llevar al cerebro información de lo que está sucediendo en el medio ambiente. Y el sexto sentido, que se llaman sentidos propioceptivos, le llevan información al cerebro de lo que está sucediendo dentro del cuerpo. Si hay una molestia, un dolor en la cabeza, en los dientes, en el estómago, etcétera, y cuando se cura ese dolor, obviamente regresa la tranquilidad al sistema emocional. Siempre que hay una sensación desagradable, siempre se activa el sistema emocional en su parte negativa. Una vez que los sentidos físicos han llevado esa información al cerebro, esta información se va a distribuir a 2 vías, a 2 sistemas. Primero, en realidad la distribución es simultánea. Se envía información del tálamo hacia el área pensante y se envía también la información hacia la parte emocional, o sea, hacia la amígdala cerebral. Entonces, es una información simultánea hacia la parte pensante y hacia la parte emocional. La información que se envía a la parte pensante lleva la finalidad de que la esfera racional encuentre soluciones a la problemática que estamos teniendo o a la experiencia que estamos teniendo. La parte pensante es la que se va a encargar de decidir y de encontrar soluciones. Y la información que viaja hacia la parte emocional es para que la amígdala cerebral inicie el sistema emocional para motivar hacia una determinada acción. De hecho, la palabra emoción viene del latín emovere, que significa movimiento. O sea que la función principal de las emociones es motivar hacia la acción. Y para motivar hacia la acción, la amígdala cerebral va a activar 3 sistemas. El primero de ellos
es el sistema del estrés. Entonces, la información de la amígdala cerebral se dirige hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis, que aquí los tenemos como representantes de los circuitos del estrés. El objetivo del estrés, como dijimos anteriormente, es preparar al cuerpo para una determinada acción. Entonces, de esa manera, las emociones cumplen con ese papel de motivar hacia la acción, activando los circuitos del estrés. Luego, tenemos un segundo circuito que se afecta, que son los circuitos de placer y de castigo. Todo esto sucede, como dijimos, simultáneamente. Los circuitos de placer y de castigo se activan gracias a la excitación del núcleo accumbens. Aquí no se ve físicamente, pero está representado por ese puntito rojo que tenemos ahí. Más o menos en esa posición se encuentra el núcleo accumbens, junto con el área septal y el núcleo septal, que forman parte de los circuitos de placer y castigo. También hay otros núcleos que forman parte de los circuitos de placer y castigo aquí en el área del tronco y del cerebro medio. Entonces todo esto forma un circuito. Bueno, más bien son dos circuitos. Un circuito de placer y un circuito de sufrimiento. ¿Cuál es la función de estos circuitos de placer y de sufrimiento? Bueno, tiene varias funciones. Una de ellas es que la información emocional tiene que tener una polaridad, negativa o positiva, agradable o desagradable. Los circuitos de placer y castigo se encargan de darle esa polaridad. ¿Y para qué sirve esa polaridad? Porque esa connotación, esa característica de si la información que se está digiriendo, los estímulos que entraron al cerebro son agradables o desagradables, tienen que quedar registrados en la memoria. Y entonces los circuitos de placer y castigo activan esta parte de acá, que es el hipocampo, que dijimos que es el que se encarga de la puerta de entrada de la memoria. Y una vez que esa información pasa a la corteza cerebral, queda registrada ahí como agradable o como desagradable. ¿Y para qué nos puede servir esto? Pues nos sirve para varias cosas. En primer lugar, para que la parte emocional, la amígdala cerebral, rechace la información desagradable que quedó registrada en la memoria y busque o acepte la agradable. Y lo mismo pasa con el pensamiento. El pensamiento va a comenzar a diseñar estrategias para rehuir todas las experiencias desagradables. Y también va a buscar estrategias para buscar y repetir aquellas experiencias agradables. Entonces ya le estamos encontrando un sentido inteligente a los circuitos de placer y de castigo. Sobre los circuitos de placer y de castigo y sobre todo los demás circuitos, pues vamos a ir abundando poco a poco. Ahorita estamos explicando más o menos las generalidades. Ahora nos vamos al tercer circuito que se activa, que también es muy interesante. El tercer circuito que se activa está relacionado con la energía que necesita el cuerpo. La amígdala cerebral activa ciertos núcleos que se encuentran más o menos a esta altura en el tronco cerebral. Son distintos núcleos o fábricas de hormonas o neurotransmisores. Estos neurotransmisores son como la gasolina, son como un combustible que excitan muchas áreas cerebrales y excitan también otras áreas corporales. La finalidad es precisamente activar el cuerpo, activar la energía para que el cuerpo se ponga en movimiento, y las funciones cerebrales también son como despertadores, activadores. Esto sucede gracias a la activación de la amígdala cerebral. De aquí parte la orden para que se comiencen a fabricar esos neurotransmisores. Y esto tiene mucha importancia desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista práctico, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nos sentimos cansados, cuando nos sentimos deprimidos, cuando nos sentimos inhibidos, se debe a que la amígdala cerebral se encuentra también cansada, derrotada o inhibida. Cuando la amígdala cerebral se encuentra muy excitada, se van a estar fabricando grandes cantidades de hormonas excitadoras o neurotransmisores excitadores. Conocer todo ello nos es importante porque controlando la amígdala cerebral vamos a controlar también la cantidad de energía que tiene el cuerpo. Y con ello vamos a controlar depresiones o vamos a controlar nerviosismo. Es importante entender que la clave de todo está en controlar la amígdala cerebral. Cuando controlas la amígdala cerebral, controlas los tres circuitos que dependen de ella. Por lo tanto, controlas el estrés, parte importantísima. Controlas también los circuitos de sufrimiento del cerebro.
Y controlas también, como ya dijimos, la energía que depende de la activación de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral maneja emociones básicas. Las emociones complicadas se manejan en el área del pensamiento, lo que corresponde al cíngulo y a la base del cerebro pensante. Controlando entonces, la amígdala cerebral controla las emociones básicas y controlando los pensamientos controla los sentimientos. ¿Cómo controlas la amígdala cerebral? La amígdala cerebral se controla controlando pensamientos, controlando las sensaciones que dependen de los sentidos físicos. Si controlas sensaciones, si controlas pensamientos, controlas emociones. Si controlas emociones, controlas estrés, controlas sufrimiento y controlas energía. ¿No te parece interesante? En los siguientes videos lo que vamos a hacer es vamos a ampliar sobre los sentidos físicos, sus particularidades, sus características. Vamos a ampliar sobre la amígdala cerebral, los conocimientos que hay que conocer, los conocimientos que hay que profundizar sobre la amígdala cerebral. Vamos a ampliar sobre los circuitos del estrés y sobre los circuitos de placer y castigo. Los pensamientos lo vamos a dejar hasta lo último.